Bienvenidos otra vez a las clases de puentes. Seguiremos con el tema 9, que hablaba de tableros metálicos y tableros mixtos. Y en concreto, dentro del tema 9, hablaremos del análisis estructural, que se corresponde a la clase del 8 de enero. Bien. Puentes mixtos, análisis estructural en tableros mixtos. Las clases las vamos a estructurar en los siguientes apartados. Hablaremos primero de procedimientos de cálculo. A continuación, de las características mecánicas que hay que atribuir a las secciones para su cálculo y cómo se llega a ellas, es decir, de las transformaciones. Daremos unas nociones de evaluación de efectos de segundo orden en estructuras metálicas. Hablaremos del análisis definido y de la rigidez de torsión. Y por último, introduciremos dos prácticas que nos van a ilustrar de absolutamente todo de lo que vamos a hablar en estas clases. Y sin más dilación, empezamos hablando de los procedimientos de cálculo. Los procedimientos de cálculo o métodos de cálculo tienen por finalidad determinar con precisión suficiente, y digo precisión suficiente porque debemos ser conscientes que al fin y al cabo lo que manejamos son modelos, es decir, aproximaciones de la realidad, y querer pensar que lo que hacemos es exacto, pues es una vana ilusión. O sea que los métodos de cálculo lo que tienen es por finalidad determinar con precisión suficiente los parámetros que sirven para verificar los estados límite de servicio y los estados límite últimos de los que ya hemos hablado en clases anteriores. Por ejemplo, los métodos de cálculo nos permiten obtener flechas o deformaciones en la estructura, que son necesarias para comprobar los estados límite de servicio. También nos facultan para determinar esfuerzos, como momentos flectores, cortantes, torsores, que nos van a hacer falta en estado límite de servicio y en estado límite último. También tensiones, modos de vibración, etc. Esos son los parámetros que vamos a tener que obtener a través de los modelos y de los procedimientos de cálculo. En las recomendaciones españolas, la RPX 95, se establecen los siguientes procedimientos de cálculo. Estos 5 que vienen aquí. Bueno, realmente en la RPX vienen 4, pero yo he dividido uno de ellos en 2, para que sea todo más claro. La RPX, como decía, se establecen procedimientos de cálculo y tipos de secciones, vemos aquí los tipos de secciones, que se deben atribuir o utilizar en cada tipo de cálculo. He rodeado aquí en rojo el método, el método que se aplica casi universalmente, es decir, el método que vamos a recomendar su aplicación y el que vamos a explicar y el que vamos a entrar en más profundidad. Bien, los métodos de cálculo, pues, tienen, digamos, como dos patas. La determinación del efecto de las acciones y solicitaciones en estado límite de servicio y último, es decir, los modelos que nos van a dar como resultado flechas y esfuerzos, y luego la comprobación de la capacidad resistente de las secciones en rotura. Obtención de acciones, comprobación de secciones. Entonces, como se combinen uno y otro, es como vamos a llamar el método. Y aquí en la tercera columna hemos expuesto el tipo de secciones transversales para las que el método es válido. Bien. Lo primero que nos va a llamar la atención es que casi todos los métodos de cálculo empiezan por una E, que significa que la determinación del efecto de las acciones y solicitaciones, es decir, el cálculo de flechas, el cálculo de esfuerzos, se hace con modelos elásticos, es decir, aquellos con los que estamos habituados a trabajar. Y luego la segunda parte del nombre, barra E, barra EC, barra P o barra EP, es con qué metodología se obtiene la capacidad resistente de las secciones. Una combinación de ambas es lo que nos va a dar el método que solemos utilizar. O sea, perdón, el método que utilizaremos. Con el que estáis más familiarizados, me imagino, es con el E barra E y el E barra EC de la asignatura de estructuras metálicas. Bueno, en puentes mixtos también esos dos son los métodos que se utilizan, pero al ser secciones muy esbeltas, generalmente se utilizan secciones esbeltas en los puentes mixtos, pues lo habitual es recurrir al método E barra EC, que vale para cualquier tipo de sección, incluyendo secciones esbeltas. Bueno, pero como decíamos, la mayor parte de los métodos
Se obtienen el efecto de las acciones, las flechas, por ejemplo, los momentos flectores, considerando un comportamiento elástico y lineal de la estructura, lo que significa que para las estructuras flectadas se tiene en cuenta la siguiente ecuación: curvatura igual a momento entre EI, donde EI es una constante en el modelo de cálculo para cada sección de la estructura. En distintas secciones puede haber distintos EI, pero en una sección EI es una constante. Eso es lo que significa que el cálculo es elástico. Es decir, que con una inercia y con un módulo de elasticidad se pueden obtener esfuerzos y se pueden obtener flechas. Ahora, el valor de la inercia que consideremos es el módulo de elasticidad del acero, eso no tiene duda, ¿no? Pero el valor de la inercia que consideremos depende de las características geométricas de esta, en cuya determinación hay que tener en cuenta estos fenómenos: el arrastre de cortante y la bolladura, y la homogeneización de la sección para convertir en el hormigón comprimido en acero equivalente, o la fisuración de la sección para eliminar el hormigón traccionado que no colabora. Ahora puede parecer un galimatías, pero a medida que lo expliquemos y luego cuando veamos la práctica, estará bastante más claro. Bien, antes de seguir hablando de los métodos de cálculo, vamos a hablar de estos motivos que fundamentan que haya que considerar un tipo u otro de sección en los cálculos, es decir, que haya que considerar en cada modelo una inercia u otra inercia. Empezamos hablando del primero de los motivos. Según la tabla anterior, es el arrastre de cortante. Bien. El arrastre de cortante consiste en la falta de uniformidad de las tensiones normales en las alas de gran anchura, tanto en alas traccionadas como en comprimidas, y tanto en alas metálicas como de hormigón. Es decir, es un efecto que se produce en cualquier tipo de ala de cualquier tipo de material. En la práctica se aborda mediante el artificio de ancho eficaz, que seguramente habréis visto en la asignatura de hormigón. Mediante este artificio, lo que se hace es considerar un ancho más pequeño, lo que se denomina ancho eficaz, ancho más pequeño que el real, en el que se supone que las tensiones son constantes, igualando su resultante a la del conjunto de las tensiones reales con distribución no uniforme. Aquí hay una figura donde lo vamos a ver claramente expuesto. Aquí lo veis. Bien. Aquí se ve. En el ala, la primera figura, se ve que el ala no tiene una distribución uniforme de tensiones normales, sino que las tensiones normales, por efecto del arrastre del cortante, son mayores junto al alma que en los extremos del ala, donde disminuyen. Esto sería para la distribución real de tensiones en una anchura real de ala 2b. Pues bien, el artificio del ancho eficaz consiste en sustituir el ala real de anchura 2b por un ala ficticia, que se llama ala eficaz o ancho eficaz, más pequeño que el ala real, que tiene 2b sub f de anchura, y en el que podamos suponer una distribución constante de tensiones tal que el volumen de esas tensiones, es decir, su integral, sea la misma que en el ala real. Volvemos. Bien. Es decir, el arrastre de cortante es el motivo por el que las alas reales de mi estructura las convierto a efectos de cálculo en alas eficaces y por lo tanto obtengo una sección efectiva. Una sección efectiva, es decir, una sección a efectos de cálculo en la que las alas son más estrechas. Esta sección efectiva debe utilizarse siempre, tanto para la determinación de los efectos de las acciones en estado límite de servicio, es decir, cálculo de flechas, por ejemplo, como para la obtención de los momentos flectores, es decir, las solicitaciones en estado límite último. Y por eso, en esta tabla, decimos que la primera reducción o la primera transformación de sección es convertir mi sección real en sección efectiva debido al arrastre de cortante
y que tendremos que considerar tanto para la obtención de los efectos en estado límite de servicio como de los efectos en estado límite último. Bien. Esa es la primera transformación. La segunda transformación se debe a la abolladura de las chapas metálicas comprimidas. Es decir, esto va a ser una transformación en las chapas metálicas, no en las de hormigón. Las de hormigón no abollan, evidentemente, el hormigón no abolla, es muy másico, tiene mucho espesor. Son chapas metálicas y además solo las comprimidas, ya sean totalmente o parcialmente comprimidas. Y tanto si son almas como si son alas, es decir, todas las chapas que puedan estar parcial o totalmente comprimidas. Entonces, esto también se tiene en cuenta mediante una reducción, eliminando artificiosamente una parte de la sección, según unas reglas que se estudiarán, dando lugar a lo que se llama sección reducida. Antes la llamábamos sección efectiva, cuando pasa la sección real por la máquina de arrastre de cortante, le damos vuelta a la manivela y obtenemos la sección efectiva. Esa sección efectiva la cogemos, la metemos en la máquina de abolladura y la convertimos en una sección reducida, que se obtiene, como digo, sobre la ya previamente calculada como sección efectiva. En la práctica, no se considera imprescindible utilizar la sección reducida para la determinación de los efectos de las acciones, es decir, en estado límite de servicio y de las solicitaciones. Es decir, para obtener las flechas y para obtener los momentos o los cortantes, no hace falta utilizar la sección reducida, pero sí para obtener la capacidad resistente de las secciones, es decir, para comprobar las secciones. Otra vez, es lo que viene aquí en el cuadro. Segunda transformación, de sección efectiva a sección reducida. Causa abolladura. ¿Es necesario hacerla en estado límite de servicio o para obtener esfuerzos? No. En estado límite último, para comprobar secciones, sí. Bien. ¿Hay más transformaciones? Hay más transformaciones. La siguiente transformación viene de la necesidad de homogeneizar los dos materiales estructurales que tienen un puente mixto, el acero y el hormigón. Bien, y esto se hace mediante el método tradicional del coeficiente de equivalencia, cuyos valores también estudiaremos en este tema, y que permite la sustitución ficticia de la sección real de hormigón comprimida por una sección equivalente y menor de acero. Es decir, esta transformación se realiza sobre las alas de hormigón comprimido. Alas de hormigón comprimido. Por lo tanto, ojo, si el hormigón estuviese traccionado, no hay esa transformación. En zonas de momentos flectores negativos, donde la losa está traccionada, no hay esta transformación. Solamente la habrá en zonas de momentos flectores positivos. Esta homogeneación se realiza sobre las secciones ya anteriormente modificadas por el arrastre de cortante y la abolladura. Y la nueva sección pasa a denominarse sección homogeneizada. Volvemos al cuadro. Después de reducir las secciones, de transformarlas a efectiva por arrastre de cortante, a reducida por abolladura, las que tienen el hormigón comprimido tienen la tercera transformación, que es la sección homogeneizada, que hay que considerar siempre, tanto en estado límite de servicio como estado límite último, y tanto para obtención de acciones como para comprobación de secciones. Si volvemos aquí, decimos que la nueva sección pasa a denominarse homogeneizada. Ah, ¿y qué pasa con la fluencia del hormigón? Recordamos que la fluencia del hormigón, un hormigón sometido a una compresión permanente, tiene un acortamiento en el tiempo creciente y asintótico, aunque no se incremente esa compresión. Es decir, solamente por tener una compresión permanente y constante, con el tiempo se sigue deformando y además mucho el hormigón. Bien, ¿esto cómo se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta de una manera también artificiosa, que es aplicando coeficientes de equivalencia distintos que para las cargas que no actúan permanentemente.
Ya veremos cómo se aplica. Es decir, que la sección homogeneizada también va a tener en cuenta el efecto del paso del tiempo, es decir, la fluencia del hormigón. Y por último, última transformación, es en aquella zona donde hay momentos negativos y el hormigón no está comprimido, sino que está traccionado. Y entonces, en estos casos, hay que eliminar la losa de hormigón que está traccionada, o tratarla especialmente, habitualmente se elimina, y quedarnos solamente con la armadura. Eliminar parcial o totalmente la sección de hormigón y quedarnos con la sección de armadura a efectos prácticos. La armadura, que se considerará para obtener las características mecánicas de la sección, será la que está incluida dentro del hacho eficaz de la losa. Por lo tanto, también la sección fisurada se aplica después de haber hecho las reducciones por arrastre de cortante y por abolladura. La nueva sección pasa a denominarse sección fisurada. Y ahora vemos un poco el cuadro en su conjunto. Bien, vemos que los métodos de cálculo pues nos hacen que variemos las secciones. Efectiva, reducida, homogeneizada, fisurada, en unas transformaciones. Efectiva más reducida más homogeneizada, si estamos en flexión positiva en el que la losa está comprimida, o efectiva más reducida más fisurada, si estamos en flexión negativa, donde la losa está sometida a tracciones. A su vez, en momentos positivos habrá dos tipos de homogeneización para las cargas permanentes, una a corto plazo y otra a largo plazo, que tendrá en cuenta la fluencia. Bien, visto esto, vamos a ver ahora los métodos Vamos a hablar de que la RPX distingue tres tipos de secciones en función de su capacidad rotacional. Secciones compactas, secciones moderadamente esbeltas y secciones esbeltas. Aquí hay una rata, ¿eh? Aquí donde pone secciones moderadamente esbeltas, que estoy señalando, debe decir secciones esbeltas. Lo corregiré, pero de momento aquí hay una errata. Como esto es un PDF no lo puedo cambiar, ¿eh? Pero ojo, ojo, pego un grito. Es una errata. Son secciones esbeltas. Bien. La RPX entonces distingue esos tres tipos de secciones. Las secciones compactas son secciones de espesores altos de chapa metálica, de tal manera que se puede producir una plastificación total. Plastificación total de la sección. Y el momento resistente es el momento plástico de la sección y además tienen una capacidad rotacional total, es decir, pueden ser rótulas. Las secciones moderadamente esbeltas son aquellas donde se puede producir una plastificación parcial de la sección, únicamente en su zona traccionada. Pero las chapas comprimidas pueden alcanzar su límite elástico sin haber abollado previamente. Aquí la capacidad rotacional está parcialmente limitada, luego no se pueden considerar que estas secciones puedan convertirse en rótulas. Ahora, estas secciones pueden alcanzar su momento elástico. Y las secciones esbeltas, repito, no es moderadamente esbeltas, es una rata, sino esbeltas, son aquellas en las que el momento resistente está limitado por el riesgo de abolluras locales que pueden afectar a las chapas comprimidas. Es en estas secciones donde hay que hacer la reducción que dijimos antes para la transformación de sección para convertirla en sección reducida. Y la capacidad rotacional está muy limitada. ¿Por qué hemos hablado de estas secciones? Este tipo de secciones compactas, moderadamente esbeltas y esbeltas. Pues hemos hablado porque la capacidad resistente de las secciones en estado límite último, de acuerdo a la RPX, se puede hacer mediante unos métodos cuya validación depende de la capacidad rotacional y por lo tanto del tipo de sección que se pueda aplicar. Aquí vemos que cada método se le puede aplicar un tipo de sección. El método E/EC, que es el que vamos a recomendar, en este método se puede aplicar cualquier tipo de sección. La clasificación que hemos visto que da la RPX, bajamos otra vez y la volvemos a enseñar, es muy similar, por ejemplo, a la que efectúa la EAE, la norma española metálica. Muy similar.
La EAE distingue 4 tipos de secciones: secciones clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Las secciones clase 1, también llamadas plásticas, son las equivalentes a las secciones compactas. Sección clase 1 de la EAE es igual a sección compacta de la RPX, en donde la capacidad de rotación es tan grande que permite considerar la posibilidad de existencia de una rótula. Las secciones clase 2 de la EAE, también llamadas compactas, son equivalentes también a las compactas de la RPX, pero ojo, la capacidad de rotación no es tanta que permita considerar la posibilidad de existencia de una rótula. Las secciones clase 3 de la EAE equivalen totalmente a las secciones moderadamente esbeltas. Y por último, la sección clase 4 de la EAE equivale totalmente a las secciones esbeltas de la RPX. Y ahora sí vamos a hablar de los distintos procedimientos de cálculo. Volvemos al cuadro inicial. Ya hemos definido los tipos de secciones que existen, hemos definido qué tipos de secciones hay que utilizar en función de los estados que comprobemos y qué tipo de transformaciones llevan implícitas esas secciones. Todo de momento a nivel conceptual. Más adelante veremos en este mismo tema cómo se hace desde el punto de vista práctico, cómo se hace de verdad. Y ahora nos podemos centrar ya en los métodos. El primero de ellos, método E/E, o método elástico/elástico, donde la determinación del efecto de las acciones, estado límite de servicio, por ejemplo las flechas, y de las solicitaciones, estado límite último, momentos flectores, por ejemplo, se obtiene considerando un comportamiento elástico y lineal de la estructura. Ya lo hemos dicho antes. Para la obtención de la resistencia última de las secciones, es decir, su capacidad resistente, se utiliza la sección sin reducir, es decir, efectiva, homogenizada y fisurada, pero sin reducir. Nos saltamos el paso de la reducción. Y esto, por lo tanto, solamente se puede realizar en puentes cuyas secciones transversales sean compactas o moderadamente esbeltas. Pero no si aparecen secciones esbeltas, como es lo habitual en los puentes. Este método es aplicable, con lo que hemos dicho, a secciones compactas y moderadamente esbeltas, pero no a esbeltas, lo que limita su uso mucho en puentes. De ahí que se utilice más el E/EC y por eso está colocado en rojo. Donde en este método E/EC, método elástico, elástico corregido, la determinación del efecto de las acciones se hace como antes, considerando un comportamiento elástico y lineal de la estructura, pero para la obtención de la capacidad resistente o resistencia última de las secciones, se utiliza la transformación de sección reducida. Y aquí, por lo tanto, las secciones que hay que utilizar llevan implícitas la transformación a efectiva, a reducida y a homogenizada o fisurada, dependiendo de si la losa está comprimida o traccionada. Este método es aplicable a cualquier tipo de sección, ya sean compactas, moderadamente esbeltas o esbeltas. Hombre, si se aplica a secciones compactas o moderadamente esbeltas, en esas secciones no es necesario hacer la transformación por reducción. Resulta el método E/EC recomendado y comúnmente aplicado en tableros mixtos. Vamos a hablar también de los otros métodos, aunque no se aplican o no son recomendados, que son el E/P, el E/EP y el EP/EP. El método E/P es método, habitualmente se denomina método plástico. La determinación de los efectos de las acciones y solicitaciones también se realiza considerando un comportamiento elástico lineal, pero para la obtención de las capacidades resistentes, resistencia última de secciones, se pueden admitir plastificaciones tanto en chapas traccionadas como en comprimidas, es decir, el momento resistente es el momento plástico de la sección. Este método se aplica cuando todas las secciones metálicas del puente son compactas, lo que es poco habitual, la verdad.
Evidentemente, al ser todas compactas, no sería necesario hacer ningún tipo de reducción por abolladura en el método E barra P. El método E barra EP también se llama método elastoplástico. La diferencia con los anteriores es que la resistencia última de las secciones, su capacidad resistente, para obtenerla se confecciona un diagrama de interacción, a manera un poco así similar a como se hacía en hormigón armado, a partir de los comportamientos del acero estructural, del acero para armar o pretensar y del hormigón, aceptando la hipótesis de deformación plana y limitando las deformaciones máximas unitarias en las fibras extremas de las secciones transformadas. ¿Os acordáis? De los diagramas de interacción, de los planos de rotura en hormigón armado. Pues es lo mismo, solo que incorporando además acero estructural. Para cada plano del diagrama de interacción se obtiene una sección reducida en función de las deformaciones unitarias que solicitan cada elemento comprimido. Este método también es aplicable a cualquier tipo de sección, ya sea compacta o moderadamente esbelta. Digamos que el E barra EP se diferencia del E barra EC en que en el primero se obtiene una sección reducida y se le aplican las fórmulas pues, de resistencia a materiales. Y en el segundo hay que hacer directamente el diagrama de interacción. Y por último, el método EP barra EP, método elastoplástico total, EP barra EP, donde el comportamiento de las secciones se modeliza mediante momentos curvatura, deducidos a partir de las hipótesis de deformación unitarias y reducción de secciones. Y con momentos curvatura se determinan las solicitaciones y los efectos de las acciones. Este método requiere programas específicos y medios de cálculo adecuados y exige una profundidad mayor de los análisis, por lo que no es posible recomendarlo de momento.